todos los trimestres tenemos encima de la mesa uno de los elementos clave a la hora de analizar la economía por parte de los principales gestores, no solo de JP Morgan, sino de toda la economía nacional e internacional. El Guide to Markets forma parte de, sin duda, esa visión a medio plazo que deben tener para poder ejecutar y para poder realizar bien las inversiones. Ese Guide to Markets de JP Morgan es clave y ya está encima de la mesa, y tenemos el placer de poder contar en este inicio de día con Lucía Gutiérrez Mellado, directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Lucía, muy buenos días. Hola, buenos días a todos. Gracias por hacernos un hueco en este amanecer, en este inicio de día. Comentaba que el Guide to Markets es clave a la hora de analizar el medio plazo para muchos ejecutivos y también muchos gestores en cuanto a inversiones. ¿Cuál es la evolución macroeconómica en los distintos mercados que veis en este trimestre y que se presenta ahora en este Guide to Markets? Bueno, yo te diría que tenemos una visión algo más constructiva que la que teníamos a principios de años, que ya éramos optimistas. Nosotros lo que esperamos a partir de ahora a nivel global es ver un repunte fuerte del crecimiento económico. Creemos que el resto del año se va a crecer por encima de tendencia. Es verdad que en el primer trimestre y sobre todo en Europa, donde todavía había restricciones y hemos visto, bueno, pues como en algún momento había rebrotes de la pandemia, claramente eso ha tenido un impacto en el crecimiento en el primer trimestre, pero a partir de ahora y para todas las economías esperamos un repunte importante en el segundo trimestre y el tercero y cuarto, a lo mejor no un crecimiento tan fuerte como en el segundo, pero... Parece que tenemos... Ahora ya, parece que... Lucía, perdona, que te habíamos perdido un momento. No sé qué ha pasado. Nada, y lo que te decía es que lo que también pensamos es que si el año pasado fue China el que lideró el crecimiento económico, pues este año lo que pensamos es que sea Estados Unidos el que lidere el crecimiento económico. ¿Cómo veis la inflación? ¿Qué evolución creéis que puede tener la inflación? Y si puede ser momentánea o se puede quedar estructuralmente ya en la economía. Bueno, como tú has dicho, nosotros lo vemos de momento lo vemos como momentáneo. Yo creo que cómo lo analizamos nosotros, de dónde venimos para ver dónde puede llegar, la realidad es que ha pasado, como en cualquier otra recesión el año pasado, los niveles de inflación cayeron y es verdad que en el momento que empezó la recuperación, pues hemos empezado a ver, sobre todo en Estados Unidos, datos de inflación pues que han empezado a subir. Entonces, pues ahora claramente la gente está mirando muy de cerca hasta dónde puede llegar y nosotros ahí lo que pensamos, y de hecho en la guía tienes un gráfico que yo creo que se puede ver muy bien, donde es probable que en los próximos meses continúe subiendo por dos razones. Una, que lo que nosotros denominamos el efecto base. Nosotros ahora estamos comparando números frente al año pasado en un momento en el que la economía estaba completamente paralizada, con lo cual es lógico que en el momento que no estamos en plena normalidad, pero claramente mejor que el año pasado. Y luego, en el momento que se sigan reabriendo cada vez más economías con menos restricciones, esto debería provocar un aumento de la demanda que a la vez debería provocar una más presión en los precios. Por lo tanto, es probable que en los próximos meses continúe, pero en cuanto avance el año y principios del año que viene, pues ya deberíamos de ver, uno, cómo el efecto base ya cada vez tiene menos relevancia y lo segundo también cómo las medidas, los planes fiscales que han sido muy agresivos, sobre todo este año en Estados Unidos, pues cada vez tienen menor impacto en la economía. Por lo tanto, deberíamos de volver a ver cómo la inflación cae en torno a ese objetivo de los bancos centrales. Bueno, y precisamente en bancos centrales, ¿cuál es la previsión? ¿Cómo veis el movimiento que puedan tener los bancos centrales en el corto o medio plazo? Bueno, yo creo que en el corto plazo ninguno de ellos tiene prisa por subir tipos de interés. Voy a hacer una diferencia entre, si queréis, Europa y Estados Unidos frente a China. En China hemos visto desde el año pasado cómo poco a poco están retirando medidas de estímulo. También es verdad que ahí la economía ellos fueron los que el año pasado lideraron el crecimiento económico. Y por lo tanto, bueno, pues no puedes seguir inyectando una economía en las mismas medidas cuando está en el peor momento que cuando ha recuperado. Pero aquí, tanto en Estados Unidos como en Europa, de momento esperamos que sigan con políticas monetarias muy relajadas. A lo mejor si este año se materializa ese crecimiento
tan bueno que esperamos para Estados Unidos, pues es probable que a finales de este año, principios del año que viene, empiezan a anunciar en Estados Unidos que empiezan a disminuir el tamaño de las compras y empiezan a hablar de tapering. Pero subida de tipos no contemplamos en Estados Unidos hasta 2023 y en Europa todavía es que ni se habla de cuándo pueden subir tipos. El posicionamiento de las carteras de JP Morgan ahora mismo, hay mucha gente pensando en rotar, mucha gente que busca un poco de horizonte, un poco de foco. ¿Dónde tiene ese posicionamiento en las carteras de JP Morgan? Por ejemplo, en renta variable, ¿dónde lo tenéis? Pues mira, con este escenario que acabo de decir que hay crecimiento económico, donde no hay presiones inflacionistas y donde los bancos centrales van a seguir con políticas monetarias, seguimos pensando que es un escenario favorable para los activos de riesgo. Estamos largos en carteras de renta variable y de crédito. Es verdad que en renta variable reconocemos que las valoraciones están ajustadas, pero también pensamos que este año sí que vamos a ver un crecimiento de beneficios fuerte, así como el año pasado pasó con el crecimiento económico y vimos una caída muy brusca de beneficios. Para este año sí que esperamos un rebote y que aquellos sectores que fueron los más castigados, pues este año lo haga bien. Ese factor de crecimiento de beneficios claramente debería ayudar a las valoraciones. También me preguntabas por la rotación sectorial y es verdad que nosotros ahí sí que hemos hecho algún cambio teniendo en cuenta esta rotación. Yo creo que nuestras carteras en general venían bastante sesgadas a sectores más ligados al estilo crecimiento, y lo que hemos hecho también es equilibrar las carteras. Hemos reducido algo el sesgo a ese crecimiento y hemos comprado pues más hemos aumentado la posición al estilo valor, porque también pensamos que en este escenario en que las TIRES van a continuar, pues hay ciertos sectores del estilo valor que lo deberían hacer bien, como el sector financiero. Sí, vemos precisamente en la página 66 del informe, precisamente en ese movimiento de sectores, que el sector salud sí que retrocede, ¿no? Bueno, sí, yo creo que también es que hay que tener en cuenta que tanto el sector tecnología como el sector salud el año pasado fueron, todos lo hemos visto, dos sectores que se comportaron muy bien y bueno, pues lo lógico es que este año sea un entorno, o sea, que haya otros sectores, como decía hace un minuto, que lo hagan mejor. Dicho esto, yo creo que cuando tú tienes una visión de largo plazo, que es la que consideramos que hay que tener, seguimos pensando que el sector salud sigue teniendo sentido tenerlo en cualquier cartera, aunque a partir de ahora podamos esperar rentabilidades algo más discretas que las que vimos el año pasado, que también fueron excepcionalmente buenas. Y banca muy positiva, por lo que veo también en el gráfico. Bueno, claro, es que yo creo que, y por eso ha sido tan complicado para el sector financiero en los últimos años, un repunte de las TIRES claramente favorece al sector financiero, y además yo creo que hay otro factor que hay que tener en cuenta, y es que la realidad es que en la otra crisis, bueno, ellos fueron los principales causantes y durante los primeros años pues tuvieron que sanear balances y demás, pero ahora nos encontramos con un sector financiero que sus balances son muy sólidos, por lo tanto deberíamos de ver cómo bueno, pues empieza a ser un escenario un poco más favorable que lo que han sufrido los últimos años. Muchísimas gracias, Lucía Gutiérrez Mellado, directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Buen día y buen negocio, Lucía. Muchas gracias a vosotros. Gracias.